reading from the letter. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Beloved, Queridos hermanos, where do the wars ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? not from your ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? covet? Codician y no tienen, You kill and matan, arden en envidia y no alcanzan nada. wage war. Se combaten y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Adulterers, Adúlteros, do you not know ¿no saben que amar el mundo es odiar a Dios? enmity with God? El que quiere ser amigo del mundo Whoever se hace enemigo de Dios. himself an enemy of God No en vano dice la Escritura, speaks without meaning. el Espíritu de Dios nos infunde, está inclinado al mar, Tends toward jealousy. pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, Gives grace. Dios se enfrenta con los soberbios Submit yourselves y da su gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y enfréntense con el diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos. Hombres indecisos, sean sinceros. Lamenten su miseria. your laughter be Lloren y hagan duelo. Que su risa se convierta en llanto humble yourselves. y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor, que Él los levantará. Verbum Domini. Throw your cares Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, wings like ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? far Emigraría lejos, habitaría in the en wilderness. el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. I would wait for him, Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, engulf them, del torrente divide their de camp. sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. In the city I see violence. Veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Cast your care upon the Lord. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Alleluia, alleluia, alleluia. May I never boast except in the cross of our Lord. Que yo nunca presuma de aceptar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante cual la palabra me ha sido crucificada y yo a la palabra. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his En disciples aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. but he did not No quería que nadie se enterase, porque He was iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres they will kill y him. lo matarán.
and 3 days. y después de muerto, a los 3 días resucitará. But they did not understand. Pero no entendían aquello And they were y afraid. les daba miedo preguntarle. They came to Capernaum. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, What were you arguing? ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues For they had been por el discussing. camino habían discutido quién era el más importante. And he sat down, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, if anyone wishes to be quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. taking a child, he Y placed acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, whoever receives el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. whoever receives me. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Whoever wants to be a lover of the world, Todo el que quiera amar el mundo se hace enemigo de Dios. we take great pains to ensure Hacemos grandes esfuerzos para its friend. And asegurarle al mundo que somos su amigo. this Y one por supuesto, cuando hablamos de esta palabra en las Escrituras, puede tener varios significados. Tiene varios significados. Porque el mundo, tal y como es creado por Dios, por supuesto, es bueno. Dios creó al mundo series of a actions través de una serie de acciones y luego lo contempló y dijo, es bueno. those Pero el mundo tiene aquellos que son muy buenos, que son la raza humana, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, rejected God quienes rechazaron el plan de Dios para el mundo, for the human person, para la persona humana. totally given over to him in every aspect of our being. Debíamos entregarnos al Señor completamente en todo aspecto de nuestro ser, sin nunca rechazar su plan para nosotros. Letting go the passions that were Y held por lo tanto, in check by original grace, abandonando las pasiones que la gracia original mantenía bajo control. resist the devil Pero nuevamente ellos no resistieron la tentación del diablo, as they had the grace to resist, of course. a pesar de que tenían la gracia para resistir. Now, as it Y el mundo ahora, pues, está caído, the plan of God. se resiste al plan de Dios. Effects of sin, Los efectos del pecado days that en los días originales, now overcome the work of los espinos ahora habrían de cubrir la have the labor de Adán especially y Eva tendría sufrimientos, especialmente durante parto. human relations are now Y las relaciones humanas ahora están cargadas con pecado, dificultades. struggle to understand each other and Nos esforzamos por entendernos unos a otros y to love. también para So amar y servir. when our Lord comes, Aquí es cuando viene el Señor, eternal word of cuando la palabra eterna de Dios viene en la encarnación y now anuncia ahora of la redención, the buying back of the human person by la recuperación de la persona humana mediante la gloriosa pasión del Señor, mediante su sufrimiento y muerte. reject again Nuevamente nosotros rechazamos lo que el Señor nos ha dado para nuestra salvación. we fight and wage war with the plan of God. Luchamos y hacemos guerra contra el plan de Dios. Jesús, That every word he says, Quien- the eternal word made flesh, every word he en says, cada palabra que Él dice es verdad, everything, every will, every prayer he cada voluntad, cada oración que Él tiene por nosotros es para nuestro bien. the apostles and disciples and their Los apóstoles y los discípulos y por lo tanto nosotros mismos hemos de luchar contra el plan de Dios. El sufrimiento en sí, all of us have our own sufferings and todos nosotros tenemos nuestros propios sufrimientos de alguna manera u otra. Y los sufrimientos físicos a veces son los más fáciles which would be
nuestros sufrimientos relacionales, que suelen ser emocionales, mentales, a veces espirituales, are had by all, los tenemos todos, pero no todos lidiamos con ellos de la misma manera. Y parte de ello, por supuesto, es nuestro carácter y la forma en que fuimos criados. Pero otro aspecto, the deepest aspect, as el aspecto más profundo, como is cuando given Cristo trata de redimirnos, nos da la gracia para progresar en santidad y caridad. the sacraments, the Cuando recibimos los sacramentos, la gracia de los sacramentos para superar nuestras faltas passions, y nuestras pasiones. that most of all, it is our Principalmente se trata de nuestra actitud interior la que determina en muchos aspectos la forma en que responderemos a los sufrimientos en la vida. I was Hace poco yo at Rhoda Wise's house. me encontraba en la casa de Rhoda Wise. Rhoda Wise She was part of Mother es- Because tiene los estigmas de Cristo y parte de la historia de la Madre Angélica. her La healing Madre Angélica stomach through la buscó prayer and help. para obtener sanación para su estómago a través de la oración y la labor de Rhoda, y la Madre había compuesto la But a woman who novena a Santa Teresa y fue sanada. endured Pero una mujer que sufrió grandes sufrimientos, just no solo before the work of God in her life, de antes de la labor de but Dios en su vida, que es constante, sino incluso cuando nuestro Señor se manifestó, no solamente spiritual graces, but in the en las gracias espirituales, sino en la carne, en los sufrimientos de la pasión. she herself Ella misma, Rhoda misma, fue rechazada en muchas formas por los hombres, y la forma en que ella lidiaba con el dolor del malentendimiento y los problemas. Y esto no significa que esto no la perturbaba enormemente, But what I was reminded to pero esto me recordó one of the sisters was that God fue que Dios gives us what we need. nos da lo que necesitamos y no lo que pedimos en la oración. Dios nos Pray for. da lo que necesitamos, no lo que pedimos en oración. En Romanos 8 dice que muchas veces no sabemos rezar That y que we in our weakness en nuestra debilidad a menudo pedimos cosas que no deberíamos pedir. isn't necessarily bad things, but also many No good se trata de obligatoriamente cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas que nuestro Señor sabe we don't need. So que no necesitamos. he says, Como Él dice aquí, the Father of you would give your son ¿quién de ustedes que es buen padre le daría a su hijo una piedra si les pide pan o una culebra si les pide un pescado? bread and a fish, Pensamos que estamos pidiendo por pan snake, to be y pescado, pero en realidad estamos pidiendo una serpiente. Estamos pidiendo ser llevados a la tentación o el pecado. putting that together with the snake of the temptation. Recordemos la serpiente de la tentación en el Génesis. So Así que, to say that we should not form ¿acaso eso significa que no deberíamos formar verdaderas intenciones y pedirle al Señor cosas muy específicas? No. we always have Siempre, often we have a to menudo, tenemos que reconocer, cuando progresamos en la santidad, we are que to feed estamos tratando de alimentar nuestras pasiones o nuestro amor del mundo o de las cosas del mundo. Así que nuestro deseo suffer pain, es nunca sufrir dolor, our desires o nuestro deseo es tener placeres que al final an obstacle son obstáculo growth and holiness. para nuestro progreso en la santidad. Run ¿Acaso significa entonces que debemos buscar sufrimientos para nosotros mismos? No, no es lo que significa. just as we're Y digo esto justo have this whole season. ahora que estamos a punto de empezar Cuaresma. We prepare ourselves Tenemos este tiempo en que nos preparamos, by creating no purpose of creando el propósito de nuestras cannot be prácticas de Cuaresma, no for the creation. puede ser para la creación del dolor. The effects of this, the effects Los of efectos de esto, el efecto del ayuno, will be that we do suffer va a ser que sufriremos hunger or hambre o sufriremos sed o times a within veces is en an esto inflaming of passion. tenemos una inflamación de las pasiones. Take away
quitamos radio or TV, la radio o la televisión, incluso WTN, lo sacrificamos we can have prayer. para poder tener silencio y tiempo de oración. Recognition Y often is a recognition habrá reconocimiento, a menudo y un reconocimiento de nosotros mismos de la dificultad de estas cosas. that we begin to catch in ourselves more Empezamos a what is darnos cuenta más held, for better or worse, many times de aquellas cosas que tenemos, a veces para bien o para mal, muchas veces para mal, ese ruido constante, you know, the iPhone, which is always before us. el iPhone que siempre está en nuestras manos, This is, in overcoming this is y the al real overcoming of addiction. superar esto, se trata de una verdadera superación de la adicción, de las pasiones del mundo, de las cosas del mundo, que no es una ofensa en general, I would call it pero incluso esto yo le llamaría because it infernal porque no lleva a la alegría, la felicidad y la paz del alma y el cuerpo. infernal search Esta búsqueda infernal de conocimiento nuevo y de tratar de mantenerse al día con todo lo que pasa en las noticias. Esto nunca nos da paz. Nuevamente, no significa que no deberíamos estar informados acerca de las cosas del mundo, none of us, we are pero ninguno de nosotros no estamos hechos por Dios para the burden of all soportar la carga de todos los sufrimientos del mundo. we hear about all Así que escuchamos acerca de todas estas cosas nothing about, y no podemos hacer nada acerca de la mayoría de ellas, or especially politics. en especial la política. Sí, podemos votar, pero nos What do we do? entusiasmamos mucho y ¿qué hacemos? Spend all this Dejamos de rezar, pasamos un montón de tiempo TV or mirando las noticias en la televisión o en la internet become obsessed y nos obsesionamos with the world. con las cosas del mundo y no con las cosas de Dios. So, somehow I need to wrap this up. So our inner attitude, De alguna forma tengo que llevar este sermón a su this conclusión. attitude Esta actitud interior is in its root en su raíz humility es humildad that we need to cultivate is humility. que tenemos que cultivar, humildad y confianza. We are creatures of God Somos criaturas de Dios, who gives, pours down his rain on the good and evil. Dios quien hace llover sobre los buenos y los malos por igual. Él sabe lo que necesitamos So y Él ha de guiarnos. quietism, we still do what we can to No ignoramos el mundo por completo, in killing hacemos lo posible para tratar de evitar la codicia, spiritually, envy, the waging los of pecados, la envidia, la guerra, struggles between each other. las divisiones entre Right, los pueblos, pero le pedimos a Dios con gran confianza y gran humildad, that if he sends conscientes que si Él nos envía algún sufrimiento in any way, de cualquier manera, sends with that que Él greatest manda con ello el mayor de los dones, una with unión his own love in the con su passion. propio amor en la pasión. To cultivate that everything we do Hemos pues de cultivar esto, todo lo que hagamos, toda práctica que emprendamos, si no está cultivando la humildad, and peace, confianza y la paz, spending sabemos que estamos gastando todas nuestras energías en nosotros mismos. to be conscious of that when Hemos de ser conscientes de esto, thinking about especialmente cuando pensamos en lo que hemos de sacrificar para Cuaresma. we can spend all of Lent Podemos pasar toda la Cuaresma our bad habits reafirmando nuestros malos hábitos wittingly y lo hacemos esto sin darnos cuenta, porque escogemos, según nuestra propia voluntad, aquello sobre and lo cual deseamos trabajar y a menudo our own pride, our own vanity. se trata de nuestra propia soberbia, nuestra propia vanidad. Así que a veces el pecado que odiamos en nuestra vida, la pasión que más odiamos en la vida es no lo que le importa más a Dios. Again, Y nuevamente sure that podemos estar seguros que humility si and trust, trabajamos en la humildad y la confianza peaceful abandonment to God, y una gran entrega a la voluntad de Dios de forma pacífica, estamos haciendo la decisión correcta. be sure that Pero in Lent that we are asegurémonos en Cuaresma de obrar en el silencio de nuestras vidas, pues pasamos with noise tanto tiempo
en el ruido. Sometimes Y it means nuevamente, a veces eso significa incluso apagar EWTN un ratito para poder tener algo de silencio. turn off EWTN. Pero no apaguen EWTN para siempre. Let us give Así ourselves pues, to entreguémonos God's grace, a God, la gracia de Dios, la providencia de Dios, His working of holiness in our life, which, yes, a su at obra de santidad en nuestra vida. in our Y passions, sí, a veces us to nuestras pasiones nos llevan a la cruz, this is so pero that esto es de manera love que el amor de Dios joy and gladness can take y firm la alegría puedan echar raíz firme en nuestras vidas.